Antes de medir datos sintéticos de mercado, conviene entender el objeto que se está imitando: el libro de órdenes límite. El libro es una lista viva de ofertas que esperan. La mejor compra es el bid, la mejor venta es el ask, y el hueco entre ambas es el spread. Nada se negocia hasta que alguien cruza ese hueco, y entonces la bolsa casa por prioridad de precio y de tiempo. Una instantánea de nivel 2 te da para cada escalón de precio el volumen que espera allí. Fíjate en la escalera. El mejor bid está en 100,20. El mejor ask en 100,22. El spread son 2 céntimos y el punto medio queda en 100,21. Pero la bolsa no publica instantáneas. Publica mensajes, una línea por evento: alta, cancelación y ejecución. Reconstruir la escalera consiste en reproducir esos mensajes en orden sobre tu propia copia del libro. El artículo usa 4 meses de datos de Hong Kong con esa misma tubería. Mira lo que hace un solo mensaje. Llega una compra a mercado de 3.000 títulos. Se lleva las 2.100 del mejor ask y 900 del escalón siguiente. En un instante cambian el tope, la profundidad de 2 niveles, el spread y el punto medio. Ese engranaje es lo que un generador sintético tiene que reproducir. Por eso la red recibe ventanas de 100 por 40. 40 columnas son 10 niveles por 2 lados, por precio y volumen. Y 100 filas son los últimos 100 estados del libro indexados por evento y no por reloj. Un minuto agitado produce muchas filas y uno tranquilo, muy pocas. Y este es el límite que los propios autores declaran. LOB-ID. Puntúa trayectorias de nivel 2, no el proceso completo de mensajes. Una buena puntuación habla de la escalera, no demuestra que las cancelaciones y las colas sean realistas. Recuérdalo en cada concepto que viene después. Los datos sintéticos del libro de órdenes son fáciles de generar y difíciles de juzgar. Esa asimetría es la brecha de evaluación. ¿Por qué simular un libro? Septiembre solo ocurrió una vez. Un simulador te da muchos septiembres plausibles. Puedes probar contrafactuales sin mover el mercado real, compartir lo que la licencia bloquea y fabricar escenarios de estrés que tu archivo nunca registró. Todos fallan en silencio si el dato es sutilmente irreal. El artículo puntúa 5 familias. Inteligencia Cero coloca y cancela órdenes al azar con las frecuencias reales, pero sin memoria. Hawks compuesto añade autoexcitación. Cada evento hace más probable el siguiente. LobGAN enfrenta generador y discriminador. LobS5 es un modelo de espacio de estados. Y difflob invierte un proceso de ruido. Mira el bucle de inteligencia cero. Sortea el tipo de evento, el lado, el nivel de precio y el tamaño, cada uno de su tabla de frecuencias. Cada sorteo es independiente del anterior. Nada recuerda nada. Por eso la profundidad y el spread medios salen bien, y la agrupación de volatilidad no puede salir. Ahora la brecha. Generar preguntas si puedo producir secuencias que parezcan un mercado. Evaluar pregunta si, dados 2 montones de secuencias, puedo poner un único número defendible sobre cuánto difieren. Fíjate en la asimetría. El generador pide datos y horas de GPU, la métrica, un extractor fijo y aritmética. Aquí está la trampa. Dibuja el precio medio de un libro de inteligencia cero y parece un gráfico plausible. Dibuja su escalera de profundidad y también parece plausible. Lo que falla es lo que no se ve en una sola imagen. ¿Cómo se relaciona un instante con el siguiente? Por eso mirar no es medir. El artículo puntúa las 5 familias sobre un mismo conjunto de datos y una misma tubería de reconstrucción. Por eso la comparación es significativa y no anecdótica. Sostén las 2 cosas a la vez. Un conjunto común hace comparables los modelos y ata el ranking a ese conjunto. Durante décadas, mercados muy distintos mostraron los mismos patrones estadísticos. Son los hechos estilizados, las huellas de un mercado real. El primero, colas pesadas. Un rendimiento es el cambio porcentual del precio. Bajo la campana de Gauss, un movimiento de 5 desviaciones típicas tendría una probabilidad de 1 entre 3,5 millones. En la renta variable aparecen en muestras de pocos miles de días.
La cola real es mucho más gruesa de lo que la campana permite. El segundo, agrupamiento de volatilidad. Mide el tamaño de cada movimiento diario ignorando la dirección. Esos tamaños están fuertemente correlacionados de un día al siguiente, aunque los rendimientos con signo apenas lo estén. La actividad llega a ráfagas. El tercero, autocorrelación persistente del flujo de órdenes. Etiqueta cada orden agresiva con +1 si compra y -1 si vende. Esa secuencia de signos sigue pareciéndose a sí misma durante miles de eventos, sobre todo porque los grandes participantes trocean sus órdenes en muchas pequeñas. La evaluación basada en estadísticos hace tres cosas: elegir una lista de resúmenes, calcularlos sobre los datos reales y sobre los generados y comparar. LOB Bench estandariza ese proceso con 21 medidas. El artículo usa 12 porque las otras 9 exigen datos a nivel de mensaje. Fíjate en este ejemplo. Baraja una secuencia real de signos. La proporción de compras, la media, la varianza y la kurtosis quedan idénticas. Solo la autocorrelación lo delata, y únicamente si se te ocurrió calcularla. Cuando una medida se convierte en objetivo, deja de ser una buena medida. Los autores construyen una perturbación del libro profundo diseñada para esquivar justo esas comprobaciones. Los estadísticos vigilados parecen sanos mientras la estructura profunda cambia. Los hechos estilizados siguen siendo necesarios, pero no suficientes. De ahí nace la idea de aprender el resumen en lugar de elegir qué comprobar. La estructura conjunta no es el comportamiento de cada número por separado, sino la red de relaciones que los une. Imagina una película de 2 horas y baraja todos sus fotogramas al azar. Cada fotograma sigue siendo auténtico. El brillo medio no cambia, ni el histograma de color. Y aún así, la película está destruida, porque el orden era el significado. El artículo nombra 3 ejes. Dependencia temporal. Cada fila del libro se relaciona con las filas anteriores. Dependencia entre niveles. El mejor precio se mueve junto con los peldaños más profundos. Y dependencia entre lados. Compra y venta no evolucionan por separado. La marginal describe una magnitud mirada a solas, el histograma de la profundidad en el nivel 3. La conjunta describe las 4000 cifras de la ventana a la vez. 2 monedas justas lo enseñan. Mismas marginales, pero pueden caer siempre iguales, siempre opuestas o independientes. 3 conjuntas distintas. Ahora toma una ventana real de 100 filas y permútalas al azar. Se conserva el histograma de las 40 columnas, su media, su varianza y su kurtosis. Se destruye toda la dependencia temporal, la autocorrelación, los racimos de volatilidad, la tendencia, la trayectoria entera. Cuidado, la estructura conjunta no se puede enumerar. Nadie puede listar todas las formas en que 2 distribuciones difieren. Así que toda métrica elige implícitamente a qué diferencias es sensible. Un embedding entrenado para predecir el signo del precio puede comprimir justo lo que la etiqueta no necesitaba. Por eso, el reparto de generadores es un experimento diseñado. Zero Intelligence conserva las marginales calibradas y borra la dependencia. Hawks compuesto devuelve la temporal. Cada uno es un peldaño de una escalera que pregunta si la métrica ve de verdad la estructura conjunta. Embeddings y extractores de características reutilizados. Como 4000 números se convierten en 96. Imagina comparar 2 bibliotecas de 10.000 novelas cada una. Leerlas todas es imposible. En su lugar, contratas a un lector que puntúa cada novela en 96 dimensiones fijas. Ritmo, densidad de diálogo, riqueza de vocabulario. Ahora, cada biblioteca es una nube de puntos, y las nubes sí se pueden comparar. El lector es una red neuronal. Los autores toman DeepLob y la entrenan con sus propios datos de Hong Kong. Entra una ventana de 100 filas por 40 columnas y sale una de 3 clases. El precio medio baja, se mantiene o sube. Acierta el 75,4% de las veces. Después viene la cirugía.
Quitan la LSTM y la cabeza de clasificación y se quedan con la salida del módulo Inception, promediada en el tiempo. Ese vector de 96 números es PSI sub W, el embedding. El Inception aplica filtros de varios tamaños en paralelo, así que capta patrones rápidos y lentos a la vez. Con solo 3 dimensiones se ve claro. 2 ventanas reales y tranquilas caen casi encima. Distancia 0,17. La ventana con las filas barajadas cae lejos a 3,46. Pero ojo, LOVEID no compara ventanas sueltas así. Compara la nube real entera contra la nube generada. ¿Por qué no usar la red de imágenes original? El feed clásico empuja las fotos por Inception versión 3, entrenada con ImageNet. Sus rasgos codifican bordes, texturas y partes de objetos. Eso no significa nada para una escalera de profundidad. La idea central del paper es conservar la receta del feed y cambiarle el motor. Pero cuidado, una red supervisada solo conserva lo que su etiqueta premiaba. Aquí la etiqueta es la dirección a 100 mensajes vista. La posición en cola o la estacionalidad intradia pueden haberse descartado, y la distancia es ciega a lo que se tiro. El test propuesto, repetir con un embedding autosupervisado y ver si el ranking sobrevive. La feed, la métrica que puntúa a los generadores de imágenes y el antepasado directo del LOVEID. Imagina 2 multitudes en un campo. ¿Quieres un solo número que diga cuán distinto están dispuestas? El resumen más barato: dónde está el centro de cada multitud y cuánto se extiende cada una. La distancia es lo lejos que están los centros, más lo distinto que se reparten. Eso es la feed. El primer momento es la media, el centro de la nube. El segundo, la covarianza. Cuánto varía cada dimensión y cómo varían juntas dos cualesquiera. El tercero describe la asimetría. El cuarto, el grosor de las colas. La feed se detiene en el segundo. Es una decisión de modelado, barata y con solución cerrada, pero con un coste claro. En palabras, la distancia al cuadrado entre los centros, más un término que mide cuán distintos se dispersan y se orientan las dos nubes. Con una sola dimensión, la covarianza se vuelve varianza y todo colapsa en aritmética. 0,16 más 0,25, 0,41. Construye 2 muestras que la FIDE no puede distinguir. La primera tiene la mitad de los puntos en -1 y la mitad en +1. La segunda los reparte de forma uniforme. Misma media, misma varianza, forma radicalmente distinta. La FID informa 0 diferencia. Esa es la semilla del ataque de igualación de momentos. En 96 dimensiones, la matriz de covarianza guarda 4.656 números distintos, todos estimados de tu muestra. Con unos pocos miles de ventanas, muchos son ruido. Y si tienes menos muestras que dimensiones, la matriz es singular y su raíz cuadrada deja de ser fiable. El artículo no descarta la FID, la calcula junto a MIND y la usa como punto de comparación. Su tercera contribución construye el ataque de igualación de momentos y muestra que MIND sigue siendo mucho más sensible. Lectura justa. El problema es el régimen. Pocas muestras en dimensión alta, no la idea. MIND. La distancia monje de Inception. La alternativa que el propio artículo prefiere frente a la FID. Imagina 2 esculturas complicadas en una sala oscura. No puedes examinarlas enteras. Enciende una luz desde una dirección al azar y compara las 2 sombras en la pared. Luego otra dirección y otra 100 veces. Si todas las sombras coinciden, las esculturas se parecen mucho. Y cada sombra es un problema de una sola dimensión. Ahora la pieza clave. La distancia 2 Wasserstein, también llamada distancia del transportador de tierra. Piensa en cada muestra como un montón de arena sobre una línea y mide el trabajo mínimo para convertir un montón en el otro. En una dimensión, el plan óptimo es siempre el obvio. Ordena las 2 muestras y empareja por rango. Míralo con números. 5 valores reales y 5 generados, ambos ordenados de menor a mayor.
restas por rango, elevas al cuadrado y promedias, 0,07. Eso es la 2 Wasserstein al cuadrado. Solo ordenar y promediar. Ninguna matriz, ninguna inversión, ninguna raíz cuadrada de matriz. Falta bajar de 96 dimensiones a una. Proyectar es un producto escalar. Multiplicas cada coordenada por la componente correspondiente de la dirección y sumas. 96 números entran, uno sale. Y una dirección unitaria aleatoria se sortea tomando 96 valores de una campana y dividiendo por la longitud del vector. Ya tienes MIND entero. Repites el sorteo de dirección k veces. Proyectas las dos nubes sobre la recta, calculas la Wasserstein y promedias los resultados al cuadrado. Fíjate en lo que desaparece. La FID estima 4.656 entradas de covarianza. MEIEND no estima ninguna. Por eso aguanta muestras pequeñas. Pero tiene mandos y un punto ciego. El número de direcciones y la semilla gobiernan el ruido del estimador. Y si la diferencia vive en pocas dimensiones de 96, casi ninguna dirección la toca y el promedio la diluye. El siguiente paso es barato. Bootstrap de real contra real para medir el suelo de ruido. ¿Cómo compruebas una regla cuando no tienes ninguna otra regla? Midiendo cosas cuyo tamaño ya conoces de antemano. Llega un termómetro de calidad desconocida y no tienes ninguna referencia. Lo metes en agua con hielo y en agua hirviendo, porque esas dos temperaturas las conoces por otra vía. Luego compruebas puntos intermedios que puedes construir. Si las lecturas suben en el orden correcto y caen cerca de los valores conocidos, el aparato se comporta. La escalera de distorsiones es la misma maniobra, aplicada a datos reales. Baraja el orden de los eventos dentro de una ventana. Remuestrea los volúmenes profundos desde su propio histograma. Decorrelaciona el lado de compra del de venta. Engrosa los tiempos entre eventos. Cada peldaño rompe una pieza distinta de la estructura conjunta. Monotonía significa que el orden de la métrica coincide con el orden del daño. Más distorsión, puntuación más alta, sin reversiones. Una métrica que puntuara una ventana muy barajada como más cercana a lo real que una apenas perturbada sería inservible. Es una condición necesaria, pero no suficiente por sí sola. Así se lee un resultado. El primer peldaño compara datos reales contra datos reales de días distintos. 0,012, el suelo de ruido. El engrosado leve del tiempo queda en 0,019, apenas separable del suelo. Los tres peldaños siguientes se detectan con claridad y el orden es monótono. El suelo se fija con un bootstrap. Extraes dos lotes de datos reales de días distintos, calculas la métrica y repites muchas veces. El resultado no será cero, porque ambas muestras son finitas. Barriendo el tamaño de muestra, obtienes una curva con banda de error y de regalo una regla práctica sobre cuántas ventanas hacen falta. Sin ese suelo, un 0,058 no significa nada. Registra intervalos de confianza desde el principio. Añadirlos después duele mucho más. El artículo reporta que MEND sube de forma monótona bajo distorsiones controladas. Reproducir este experimento no necesita ningún modelo generativo y te enseña la métrica sobre datos que controlas del todo. Splits cronológicos, cambio de distribución y sesgo de anticipación. La higiene experimental que puedes copiar hoy mismo, gratis. El sesgo de anticipación es usar información que no habrías tenido en el momento que modelas. Casi nunca es un error tonto, es una comodidad, una normalización calculada sobre todo el conjunto, una etiqueta que solapa con las variables, una reconstrucción que espía un mensaje hacia adelante, y los resultados salen excelentes, que es justo lo que lo hace peligroso. Por eso el reparto se hace en orden temporal. Fíjate en la línea de tiempo. Entrenamiento del 1 de septiembre al 12 de diciembre, validación del 13 al 20 y test del 21 al 31, sin barajar. Si barajas, una muestra de test queda entre dos de entrenamiento y el modelo simplemente interpola hasta ella. Ahora mira dónde cae la ventana de test, el periodo navideño, cuando la participación se reduce de forma material.
menos mensajes, horquillas más anchas, libros menos profundos. Elegir de antemano una ventana desplazada endurece la evaluación a propósito. Lo que no puede establecer es el desplazamiento contrario, un pico de volatilidad o un día de circuit breaker. El peligro más sutil vive en la reconstrucción del libro. Mensaje 4102. Cancela una orden cuyo alta tu feed perdió, así que no conoces su tamaño. El arreglo cómodo busca hacia adelante un mensaje posterior que lo revele. Eso filtra futuro en un estado del libro. Multiplícalo por millones de mensajes y tendrás una ventaja invisible y sistemática. La defensa del paper es un único pipeline. El mismo reparto y la misma reconstrucción se usan en todo, en la red de embeddings y en los modelos generativos. Dos beneficios. Si la reconstrucción tiene una manía, real y sintético, la heredan igual, así que no se disfraza de diferencia entre ellos, y depuras un solo camino de código. Queda una trampa, elegir la ventana después de ver los resultados. Aunque el reparto sea cronológico, si probaste 6 ventanas y cuentas la mejor, el número es optimista. Escribe las fechas en un fichero de configuración, súbelo al repositorio y trata cambiarlas como volver a ejecutarlo todo. 4 elementos, ningún dato ni cómputo del paper, solo disciplina. Concepto 10. Prueba adversarial de una métrica. En lugar de esperar a ver si tu medida aguanta, intenta romperla tú mismo. Nadie confía en una cerradura porque el fabricante diga que es segura. Confiamos porque gente hábil intentó forzarla y fracasó. Una métrica es una cerradura sobre una afirmación de calidad. Probarla es contratarte como ganzúa. Conociendo el mecanismo, fabrica algo que pase el examen siendo malo. Si lo logras barato, aprendes antes de que cueste dinero. Primer ataque. Emparejar momentos contra feed. Feed solo lee la media y la covarianza de la nube de embeddings. Basta con generar cualquier nube con esa media y esa covarianza, pero bimodal donde el dato real es unimodal. Feed informa de una distancia casi nula. Los datos difieren a simple vista y puntúan como idénticos. Segundo ataque. La perturbación del libro profundo. Los estadísticos comprueban una lista fija de propiedades, casi todas centradas en el precio y en el mejor nivel. Así que cambia la escalera donde la lista no mira, los niveles profundos. Retornos, volatilidad y autocorrelación del flujo siguen en rango mientras ocurre. El hábito se transfiere a cualquier cosa. Toma un filtro que conserva estrategias con Sharp superior a 1,5. Ataque 1. Prueba 500 juegos de parámetros y quédate con el mejor. La selección sola fabrica Sharp a partir de ruido. Ataque 2. Concentra las ganancias en pocos días enormes. Ataque 3. Vende opciones muy fuera de dinero. La trampa. ¿Quién diseñó el ataque y contra qué? Aquí los ataques apuntan a feed y a los estadísticos. Mi INDE es el comparador superviviente, no el objetivo. Es lo normal en un artículo que propone una métrica. Pero sobrevivió a los ataques contra las alternativas y es difícil de atacar no son la misma afirmación. La tercera contribución del artículo es analizar las debilidades adversariales de FIDE y de las evaluaciones por estadísticos. El complemento. Busca una perturbación del dato real que preserve MEIND y rompa una propiedad estructural que te importe. Hipótesis de partida. Las métricas de proyección aleatoria flojean cuando la estructura vive en un subespacio de baja dimensión. Dificultad 4 sobre 5. Última pieza. Validez aparente, validez de criterio y conjuntos de información. La pregunta abierta más grande del paper. Validez es si una medida mide lo que dice medir. Hay dos formas de fiarte de una regla. La aparente. Alguien afirma que este lápiz es más largo y la regla coincide. Depende de que esa persona acierte. La de criterio, cortas estanterías y la librería encaja. Eso podía haber fallado. Ahora mira qué establece el argumento del ranking. El estándar de referencia es la arquitectura de cada generador. Zero Intelligence elimina por diseño la dependencia temporal. Debería puntuar peor. Hawks compuesto la introduce y mejora. Los neuronales, mejor aún. LobId ordena así.
en una alineación cuya respuesta ya conocíamos. Comprobación necesaria, no evidencia de fuera. Fíjate en el eslabón que falta. La cadena sería menor LOB y D, datos más cercanos en estructura conjunta, una política que transfiere mejor al dato real y un backtest que engaña menos. Los dos primeros pasos los aborda el diseño. Los dos últimos no se reclaman y son la razón por la que usarías la métrica. Este es el experimento que lo probaría. Construye una escalera de distorsiones de 6 a 8 peldaños, puntúa cada uno con LOB y D, entrena la misma política simple en cada peldaño y evalúala en la misma ventana real. Calcula la correlación de rangos con la brecha de rendimiento. Evidencia modesta, no prueba, pero al alcance de una persona. Cuidado con el conjunto de información, todo lo que el modelo puede saber al generar. DIFLO-B se evalúa condicionado al futuro ya realizado, y también sin él. Lo condicionado entrega información que nadie tiene en vivo. Los autores evalúan ambos casos. Y la comparación con Lobbench usa 12 de sus 21 medidas. Si juzgamos la métrica por coincidir con nuestros prejuicios y luego elegimos modelos con la métrica, el bucle se cierra sin corrección externa. Lo que lo rompe es siempre un criterio de fuera: slippage, dinero, transferencia. Publica incluso el resultado nulo, acota la afirmación y le ahorra un fin de semana al siguiente.